El brasilero. Con el pasar de los años, Azucena y Ana se convirtieron en dos adolescentes hermosas, morenas y altas como Ramón, nobles como Elisa. Rechazadas por sus medias hermanas, no tenían entonces posibilidades de viajar a la ciudad, y permanecían juntas imaginando cómo sería la vida de sus hermanas allí. En varias ocasiones le pidieron a su madre que hablara con Rosa, con la idea de visitarla y así poder conocer la capital. Elisa, más de una vez, le había hecho la solicitud a Rosa, pero ésta siempre respondía: no quiero negros en mi casa. Ana, a pesar de ser la menor, era muy irreverente, y antes de cumplir los 15 años ya tenía varios pretendientes, uno de ellos un joven que trabajaba con Ramón. A los pocos meses de frecuentarla se casaron, y también recibieron tierras para trabajar y vivir. Al saber las hijas de Elisa que la mayoría de los demás hijos habían recibido la herencia en vida, le exigieron a Elisa la parte de cada una de ellas. Ramón aceptó, y solo le dijo a Elisa: es lo correcto, mija. Elisa estaba preocupada porque, con la partida de Ana, la tímida y callada Azucena estaba muy triste y sola. Así que se le ocurrió un plan. Llamó a todas sus 5 hijas que vivían en la capital y les solicitó que vinieran al pueblo, con el pretexto de que ya estaba decidido cómo habrían de dividirse las tierras y para arreglar con ellas todo lo de la herencia. Para viajar de Medellín al pueblo la carretera no era la mejor, y por eso el viaje se demoraba más de 12 horas. Además de que el bus escalera no llegaba directo al pueblo, sino solo hasta una fonda cercana. Después de este sitio, para llegar a la vereda se iba en caballo o a pie. Como todas las 5 hijas trabajaban, solo tenían los fines de semana para viajar, y por eso esperaron un fin de semana que tuviera lunes festivo. Llegado el momento del viaje, lo primero que hicieron fue mandar un telegrama informando la hora de llegada a la fonda. Las 5 mujeres viajaron juntas, saliendo en el primer bus escalera del sábado. El colorido y típico bus, de madera y con grandes ventanas, era el único vehículo que realizaba ese viaje, ya que la mayor parte del recorrido era una carretera destapada. El viaje era difícil, había mucho polvo y los asientos eran muy duros, pero sin importar las malas condiciones del viaje las 5 mujeres viajaron vestidas para la ocasión. Para todas ellas era la primera vez que regresaban al pueblo, y por eso todas tenían puestos sus mejores vestidos. Para evitar que el cabello se les enredara y se les empolvara, cada una de ellas tenía protegida su cabeza con un pañuelo de seda. Minutos antes del atardecer de ese sábado, el bus escalera arribó a la fonda, donde había muchas personas esperando. La mayoría esperaba encomiendas, además de que en ese carro llegaba el surtido de alimentos que vendía el único tendero del pueblo en ese tiempo. El hombre recibía productos que no se cultivaban en la región, así como semillas, pomadas, remedios y ungüentos, además de zapatos, telas, agujas e hilos. La encomienda era tan variada como grande, ocupaba las 3 últimas bancas del vehículo y la parte superior. Ese día eran pocas personas las que visitaban la región, así que cuando bajaron la Sálzate todas las miradas estuvieron sobre ellas, que con grandes ínfulas de superioridad miraban por encima del hombro, buscando a aquellos que habían sido enviados de la casona para recogerlas. Ramón y Elisa habían recibido el telegrama, y ese sábado al alba habían mandado los más rápidos caballos y los burros más fuertes con varios trabajadores. Las hermanas miraron a todos los presentes, pero como llevaban muchos años sin volver, no conocían a ninguno de los nuevos trabajadores. En cambio, para ellos sí fue bastante fácil identificar a las 5 mujeres que venían de la capital. Cuando las ubicaron, cargaron sus pertenencias en 2 burros y emprendieron rápidamente el largo camino. Las mujeres tendrían que regresarse el lunes a primera hora para Medellín, así que no había tiempo para perder. Ramón se acercó a Elisa esa misma mañana de sábado en la cocina. Elisa,
creo que lo mejor es que yo me quede este fin de semana en la casa de alguno de los muchachos. Así puedes hablar con tus hijas tranquilamente y no las incomodo. Ella escuchaba, mientras servía en una taza de claro frío con panela y se lo entregaba a Ramón. Gracias, Ramón, creo que es lo mejor, le respondió Elisa, quien estaba preocupada porque sabía que sus hijas lo podían maltratar con malas palabras, como ya lo habían hecho en el pasado. Sin embargo, a Elisa le preocupaba más la incertidumbre sobre el futuro de su hija Azucena. Azucena, tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú quieres vivir en Medellín con tus hermanas?, preguntó Elisa. Azucena quedó sorprendida. Sí, mamá, pues, me gustaría conocer la ciudad, pero ¿cómo podría vivir con mis hermanas si ellas no me quieren?, respondió Azucena. Tus hermanas van a venir y tengo una idea. Voy a decirles que hay una sola condición para darles la parte que les toca de la herencia, y esa condición es que te reciban en la casa donde ellas viven. ¿Qué te parece mi idea?, le preguntó Elisa. Pero, mamá, titubeó Azucena, ¿quién va a cuidar de usted? Mire que Ana ya se fue también, y mis otros hermanos vienen poco por acá. Últimamente estamos solas en esta casona usted y yo. Entonces, si yo me voy, ¿qué va a pasar? Mija, eso es algo que le pasa a todas las mamás. Con el tiempo nos quedamos solas, es la ley de vida, como dice su papá, respondió sonriente Elisa. Las Álzate llegaron a la casona. Cansadas y refunfuñando por el viaje, una a una fueron pasando por el portón, el mismo donde una vez Ramón le pidió matrimonio a Elisa, pero que en lugar de viejo y destartalado ahora era la envidia de las demás familias. Tallado y pintado por Ramón lucía espléndido, adornado con enredaderas de flores color violeta. Las 5 hermanas, y en especial Rosa, no pudieron ocultar su cara de asombro al ver los cambios de bonanza que habían tenido tanto las tierras como la casa. Hola, mamá, dijo Rosa y la abrazó por un buen rato. Elisa estaba ansiosa de verlas. Azucena les tenía claro frío en una taza con un pedacito de panela. Aurora y Marina, las más jóvenes, le habían llevado de regalo a Azucena y a su madre un par de zapatos a cada una. Las mayores, Rosa, Rocío y Ruth, solo llevaron como obsequio para Elisa varios metros de tela de algodón y poliéster, de variados colores y estampados. Elisa miró a Azucena. Ya le había indicado que se fuera para el patio cuando la mirara, así ella podía hablar con las 5 a solas. Elisa sabía que la forma de referirse a ella por parte de las 5 jóvenes era muy despectiva. Bueno, niñas, las veo muy lindas y veo que se están alimentando bien, dijo Elisa. Mamá, todas estamos trabajando en la misma empresa de confecciones, la grande, donde Rosa inició cuando llegó a la ciudad, dijo Rocío emocionada. Mientras tanto, Rosa seguía mirando la casa, milímetro a milímetro, y Elisa la miraba, intentando descifrar sus pensamientos. Ruth, ahora una joven alta y corpulenta, se había levantado del sillón y estaba mirando por una ventana los alrededores de la finca que se alcanzaban a divisar, parte del huerto y varios árboles frutales. Estaba impresionada con lo verde de los campos, y sin rodeos preguntó: Mamá, ¿qué parte de la finca les tocó a los hijos de Ramón? Mija, la parte de abajo, junto a la cañada. Son tierras donde se puede sembrar café, yuca y plátano. Es una tierra buena para el que sepa trabajarla. Por eso se las dimos a los hijos que se quedaron. Y como sé que las otras también me van a preguntar, de una vez les cuento a todas. Tomó un papel y un lápiz que había preparado con anticipación y les dijo: Ramón y yo dividimos así la finca. Dibujó en la hoja la totalidad del terreno, dividido en 15 partes. Rocío, la segunda hija de Elisa, que a diferencia de Ruth era igual de menudita que su madre,
preguntó exaltada. ¿Y cómo decidieron qué parte le toca a cada hijo? Pues mija, como pensamos que era más equitativo, respondió Elisa con firmeza en sus palabras. Y continuó diciendo, a los hijos de Ramón, para que quedaran juntos, como ya les dije, les dimos las tierras de la parte baja. A los otros 4 hermanos de ustedes les dimos las tierras próximas a las de los 3 hijos de Ramón. Era lógico, interrumpió Aurora. Ellos tienen una buena relación porque siempre estuvieron juntos y crecieron como hermanos. Rocío miró mal a Aurora, y éste inmediatamente se quedó en silencio. Exactamente, continuó hablando Elisa, ellos han convivido más tiempo, o al menos se respetan mutuamente. Ana recibió la parcela al lado de la huerta, y Azucena va a quedar con la parte donde está el galpón, aunque por el momento no tiene ningún interés en recibirla, así que podemos seguir beneficiándonos de ello, y compartimos la huerta con la familia de Ana. Ustedes saben que aquí se le da la comida a cada trabajador. Se aproximó a la ventana. Las tierras de ustedes están junto a nosotros. Son esas, las de la parte de arriba. Ya esta parte donde está la casa es lo que dejamos para Ramón y para mí. El silencio se apoderó del lugar por unos instantes, y fue roto por Rosa. ¿Y si no queremos las tierras sino el dinero? Preguntó con voz baja. Bueno, ya habíamos pensado en eso, por eso con anticipación Ramón y yo reunimos un dinero. ¿Quiénes son las interesadas por el dinero? ¿Todas? Aurora y Marina no respondieron, pero Ruth, Rocío y Rosa respondieron afirmativamente. Bueno, niñas, así será, solo que, como ustedes saben, estas tierras ahora valen mucho más de lo que valían años atrás, cuando algunas de ustedes se fueron, comentó Elisa, en tanto las 5 señoritas se miraban con asombro, porque su madre iba aumentando la voz. Ustedes se van a beneficiar del trabajo de Ramón, ese negro, como le dicen las 5, ¿es así o no es así? Entonces, existe una pequeña condición para darles el dinero. A cambio quiero que reciban a Azucena, su hermana menor, en la casa donde viven ustedes en Medellín, concluyó sobresaltada Elisa. Pero, mamá. ¿Cómo así? ¿Y quién se va a quedar con usted, cuidándola? ¿Va a estar sola aquí en la casa? ¿Y la comida de los trabajadores? Es mucho trabajo para una sola persona, balbuceaban e interrogaban las 5 a Elisa, quien solo las miraba. Eso no es problema, Ramón está aquí, Ana vive cerca, y además también están sus otros hermanos y mis nueras que me pueden ayudar. La reunión terminó y la decisión fue tomada, las 5 hermanas aceptaron recibir a Azucena. Marina y Aurora le dieron la noticia a esta, quien continuaba esperando en la parte de afuera de la casona. Después de la reunión, Azucena entró a la cocina, donde estaba listo un banquete que fue servido en un gran comedor, el cual Rosa y Rocío nunca lo habían visto antes. Ramón había comprado aquel viejo comedor usado de madera maciza y lo había renovado, y Elisa le había cosido unos pequeños cojines. El comedor estaba junto a una pequeña puerta que daba a la cocina, pero desde este se veía el patio interno, por donde podía entrar un sol que hacía que la casa tuviera luz natural todo el día. En el centro del patio había un tanque en forma de pozo de agua construido por Ramón, con la idea de que Elisa siempre tuviera el agua necesaria para la manutención de la casa. Mientras Azucena ponía la mesa, Rosa y Rocío estaban paradas frente al tanque. La casa de verdad está muy cambiada, le mencionaba Rosa a Rocío en voz muy baja, sin darse cuenta que detrás de ellas estaba Elisa. Tienes toda la razón, Rosa, dijo Elisa con un orgullo no disimulado. ¿Se acuerdan que antes había que caminar 2 horas hasta la cañada para poder traer agua? Ahora es muy diferente. Hay un tanque enorme arriba en la colina que está conectado con unas mangueras que bajan a la quebrada, y de ahí nos viene el agua todo el tiempo. Esa idea la vio Ramón en uno de sus viajes.
Era la primera vez que Rosa y Rocío escuchaban que Ramón había viajado, pues para ellas Ramón era solo un negro y no les importaba nada más sobre él. Ese tanque principal no solo sirve para nosotros. Ramón le reparte agua a varias casas vecinas y también a cada casa de sus hermanos, continuó hablando Elisa, mientras dirigía a sus hijas hacia el patio fuera de la casa para mostrarles el tanque en la colina. Rosa y Rocío estaban impresionadas con el cambio de la casona, pero ocultaban su asombro. En ese momento salió Aurora y se unió a la conversación. «Mamá, ¿y cuándo viene Ramón?» Rosa y Rocío se miraron asustadas. «Él no viene hoy», dijo Elisa, y sus palabras relajaron a Rosa y a Rocío. «La comida está en la mesa», llamó a Azucena desde la puerta. El banquete estaba sobre la mesa, con la mejor gallina preparada desde el día anterior por Elisa. «Mamá, este sancocho lo anhelaba desde hacía mucho tiempo, aunque el sabor está mucho mejor de lo que recordaba», dijo Rosa. «Claro, mija, que es mejor. El que yo les preparaba cuando estábamos las 6 era hecho con gallinas flacas, y además tiene yuca, plátano, papas y cilantro fresco, todo cosechado aquí mismo en la huerta», respondió Elisa con orgullo. En ese momento Marina, que había estado ayudando a Azucena, preguntó qué otras aves había en el corral. «Hay codornices, patos, pollos, gallos, hasta un pavo real», respondió Azucena. «Son varios tipos de gallinas, que ni yo conocía», dijo Elisa. «Ramón tenía algunas, y cuando vendió las tierras de él se las trajo. Él vende los huevos en el pueblo. Los de codorniz son los que más se venden, ya que eso es una novedad por estas tierras». «Ma, ¿y de dónde él sacó esos animales tan raros?», preguntó Aurora. «Él vivió en muchos pueblos y ciudades diferentes», respondió Elisa, y continuó contándoles la historia. «Entonces vendemos huevos, también la huerta se tuvo que aumentar, porque de las otras fincas nos comenzaron a pedir algunas hortalizas y plantas, entonces vendemos cebollas, cilantro, tomates. Muchas personas prefieren venir aquí a comprar que salir al pueblo el domingo. Y muchos trabajadores también compran aquí, y mi papá les regala a los que necesitan, pero a los que necesitan de verdad, porque si él ve que la gente pide, pero que no trabajan, a esos les ofrece trabajo y no les da nada». «¿Cierto, mamá?», dijo Azucena. «Sí». Rosa, Rocío, Marina, Ruth y Aurora estaban desconcertadas. Habían terminado el almuerzo y Azucena les había traído un café. Rosa preguntó algo que Elisa no se esperaba. «Mamá, ¿y de dónde es Ramón?». La pregunta dejó perpleja a Elisa, porque lo había llamado Ramón. «Mija, la historia de Ramón es muy interesante. Él nació en Brasil. Su madre era esclava, e imagino que igual su padre, pero él solo conoció a su madre. Ella sufrió mucho, era una mujer muy linda, pero esa belleza fue su perdición. Su dueño la veía con ojos de hombre y empezó a acosarla, pero la esposa de ese hombre, al ver el deseo de su marido por la esclava, la vendió junto con su hijo, Ramón, que era aún muy pequeño para entender qué estaba pasando. El nuevo dueño la ponía a trabajar en el campo abierto, por muchas horas. Pero el antiguo dueño la buscó en las haciendas vecinas, hasta que un día la encontró y decidió robarla. Luego de robarla la llevó a una cabaña abandonada en un bosque y la mantenía amarrada de los pies por medio de una cadena a un gran árbol. Ese árbol estaba al lado de una casucha, y la cadena era tan larga como para posibilitarle a ella alcanzar un pequeño pozo que estaba casi seco, andar alrededor de la casucha y caminar dentro de ella, pero no podía escapar. El hombre, su antiguo dueño, iba 1 o 2 veces por semana, y le llevaba algunas verduras y hortalizas para que ella pudiera comer. Ella comenzó a bajar de peso, por la falta de comida, y entonces un día él le llevó una gallina que le daba huevos. El nuevo dueño de Ramón se enojó mucho cuando vio que la madre había desaparecido,
pensó que ella había huido, y se enojó tanto que mandó a Ramón a hacer el trabajo que hacía la madre, siendo él apenas un niño. Como no trabajaba bien, lo golpeaba a diario, y cada vez le decía que iba a tener que pagar con trabajo el dinero que le costó su madre. A los pocos días el niño no aguantó más y cuando pudo se escapó. Estuvo deambulando por muchos lugares, casi muerto de hambre, y aunque él era pequeño ya había escuchado hablar que los esclavos fugitivos se escondían en quilombos, y que en ese lugar eran libres. ¿Quilombos? ¿Qué es eso de quilombos?, preguntó Rosa. Elisa se sorprendió porque todas estaban escuchando atentamente la historia. Bueno. Según le entendí, un quilombo era una especie de pueblo o comunidad creada por los propios esclavos, pero estos lugares, según le entendía Ramón, tenían que ser muy ocultos o lejos de cualquier hacienda, porque los esclavos fugitivos eran perseguidos y cazados, y muchos eran brutalmente asesinados. Bueno, Ramón consiguió llegar hasta un quilombo, porque él imaginaba que su madre había escapado y creía que podía encontrarla en un lugar como ese, pero no fue esa la realidad, su madre no estaba. Por eso, después de varias semanas de estar ahí reponiéndose, siguió su camino. En su cabeza pensaba que podía haber muerto, pero su corazón le decía que estaba viva. Siguió buscándola entonces, de quilombo en quilombo. Pasaron varios años y después, cuando era casi un adolescente, en uno de los quilombos escuchó hablar a un hombre que decía que cuando huía por un bosque había visto una mujer encadenada, que había tratado de ayudarla, pero que la mujer estaba en embarazo y le dijo que no importaba si la liberaba, ella no podría correr ni caminar lo suficiente ya que estaba a punto de dar a luz, pero que siempre la recordará, ya que era la esclava más bonita que había visto. Cuando Ramón escuchó la historia, le preguntó al hombre dónde la había visto. El hombre le dio indicaciones a Ramón y así la encontró. Su madre estaba aún en el lugar, en sus pies se veían las cicatrices de la cadena que la tuvo atada al árbol, ya desde hacía varios años el hombre la había desatado, pero ella no había escapado porque ahora tenía 2 niños pequeños, y además si huían ella temía por su vida y la de los niños. El hombre hacía algunos meses había dejado de ir, la madre había aprendido a sembrar para sobrevivir, cada semilla que se encontraba la sembraba, y consiguió hacer una huerta, también había mejorado un poco la casa. Cuando Ramón llegó no fue una carga, al contrario fue de gran ayuda, ya que en cada uno de los quilombos había aprendido algo, había aprendido a hacer paredes con tierra, había aprendido a sembrar, cultivar, cosechar, había aprendido sobre animales. Cada esclavo que conoció tenía un arte, y cada esclavo que conoció le enseñó ese arte, de modo que antes de cumplir los 12 años de edad sabía más que un hombre de 40 años. Él se quedó en esa casa, acompañando a su madre hasta que sus hermanos tuvieron la edad suficiente para ayudarla. Tiempo después, supieron que el hombre que la había secuestrado había muerto y así la madre de Ramón se sintió libre. Elisa miró a sus hijas, estaban atentas, y Marina no paraba de llorar. Bueno, creo que ustedes están muy agotadas. La historia continúa en lo que ya sabemos. Él se casó, y luego se quedó viudo. Pero mamá, ¿cómo es que está aquí? ¿Cómo viajó?, preguntó Ruth. Bueno, eso se los cuento después, les dijo Elisa. Las 5 hermanas Álzate se fueron a descansar. Rosa y Rocío se sentían durmiendo en una casa diferente, no en esa casona antigua con huecos en las paredes, de una sola habitación en donde todas dormían y se congelaban por el frío. No había lujos en esta nueva casa, pero todo lo que había era muy bonito y suficiente. Aurora, Marina y Ruth estaban durmiendo en otro cuarto, ya que ahora la casona tenía 5 cuartos amplios, y cada cuarto tenía 3 o 4 camas que también habían sido compradas de segunda mano, pero que con la renovación parecían nuevas. Las 5 estaban tan cansadas por el viaje que durmieron hasta el otro día. Aurora se levantó muy temprano,
ya que Marina comenzaba a roncar a eso de las 3 de la mañana todos los días, pero era incapaz de dormir sola. Por eso Aurora se había acostumbrado a estar despierta antes que todas, y siempre era la que ponía el agua a calentar para que todas tomaran el baño. Esa mañana en la casona, desde que se levantó, empezó a recorrer toda la casa, pensando que era la única que estaba despierta, hasta que vio una figura que pasaba hacia la cocina. Era Ramón, con uno de sus hijos, Juan. Aurora se quedó en silencio, escondida detrás de una de las paredes, y observó cómo en silencio los dos hombres estaban organizando la comida. Aurora solo los miró, y cuando pudo se escabulló de nuevo hacia el cuarto. Esa mañana, a la hora del desayuno todas comían silenciosas, mientras Elisa las miraba, hasta que Aurora rompió el silencio. Mamá, esta mañana vi a Ramón y a uno de sus hijos, creo que era Juan, estaban en la cocina. Sí, es que él me dijo que no me preocupara por las cosas de la casa en estos días, me imagino que estaban organizando los alimentos para los trabajadores. Ustedes saben que aquí se trabaja todos los días, dijo Elisa. Ese era el último día que ellas iban a estar ahí, lo sabían, si bien cada una de las 5 estaba más relajada, eso se notaba en su manera de andar por la casona. Rosa estaba ayudando a Elisa en la cocina, y luego de dejar todo listo, las Álzate fueron a visitar a algunos vecinos, pero ninguna de las otras casas vecinas había cambiado tanto como la casona y hasta los caminos eran los mismos. Elisa se quedó en casa, y Azucena las acompañó, pero al salir las 6 de la casa la hicieron a un lado. La primera visita fue donde los Inostroza. Pues Rosa recordaba a las jóvenes Inostroza. La familia tenía una característica muy peculiar. La mamá, la abuela y las niñas más pequeñas tenían en cada mano 6 dedos, y en muchas ocasiones esta familia le había ayudado con algo de comida a Elisa cuando quedó viuda con sus 5 hijas. Rosa lo recordaba, y por eso les había llevado varios cortes de telas. Luego de esa visita todas quedaron muy desconcertadas, todas menos Azucena, pues Carolina Inostroza, la madre de la familia, les habló muy bien de don Ramón. Esa fue la primera casa de las 3 que visitaron esa mañana, y lo común entre todas ellas fue que en todas trataban a Ramón de don Ramón, todos estaban agradecidos por las ayudas de don Ramón. Nos ayudó a mejorar el marranero, otro hablaba que le había prestado dinero, nos ayudó prestando varios de los trabajadores para mejorar los portones. Otros les comentaron, imagínense, vienen de otras fincas a preguntarle cuando hay un caballo enfermo. Por ejemplo, don Octavio, cuando sus vacas van a parir lo llaman a él, porque a don Ramón nunca se le murió un animal que estuviera pariendo. Todo eran elogios, y nadie decía nada malo de Ramón, que era el tema principal de conversa en cada visita. Cuando llegaron a la casa, Elisa las estaba esperando. Las mujeres no tenían buena cara, habían salido en la mañana muy contentas, pero Elisa notó que hasta Azucena venía con mala cara. Bueno, ¿cómo les fue?, preguntó Elisa. Pues, mamá, sinceramente estamos perplejas después de estas visitas. Los Inostroza, los Bedoya, los Arias, todos hablan maravillas de Ramón, dijo Rosa, con un tono desalentador. Mamá, algo malo debe tener, preguntó Rocío. Sí, claro, respondió Elisa, mientras con asombro la miraban las 5. Azucena por su parte se retiró, totalmente desconcertada, ya que después de las visitas sintió el rechazo de las 5 hermanas Álzate. Bueno, el problema que tiene Ramón es que es jugador. ¿Cómo así que jugador?, preguntó Ruth. Elisa les preguntó si querían saber el final de la historia, y todas se sentaron. Bueno, él pasó por varios quilombos, no tenía dinero y aprendió a jugar, a apostar para ganar algo de dinero. Cuando vivía con su madre, y los hermanos ya estaban grandes, Ramón comenzó a salir con más frecuencia a los pueblos vecinos, y apostaba o jugaba para ganar algo de dinero. Ya no tenía miedo de ser atrapado de nuevo.
porque él se hacía pasar por esclavo de algún señor de un pueblo conocido, ya que como había andado tanto conocía a varios ganaderos y dueños de esclavos, y era solo cuestión de decir que era el esclavo de alguno de ellos, y que estaba haciendo algún mandado. Hasta que un día dijo que era el esclavo de un rico cualquiera. Pero ese día en ese pueblo había por coincidencia un esclavo de ese rico y lo estaba escuchando, aunque no dijo nada, pero luego lo llamó. Ramón estaba con mucho miedo de lo que iba a pasar, porque fue llevado por ese esclavo hasta donde su dueño. Este era un ganadero del norte de Brasil que tenía muchas tierras a lo largo y ancho del país, y para suerte de Ramón era un hombre bueno. ¿Cuál es su historia, negro? Fue lo primero que le preguntó cuando lo vio. Ramón le contó entonces toda su historia, resumida claro. Este rico tenía varios esclavos, pero también había varios negros libres que trabajaban para él. No muchos blancos daban trabajo para negros libres, pero este sí. Ramón, tengo una propuesta para usted. Puede trabajar para mí, y su madre también. Tengo varias cabañas donde viven mis esclavos y los negros libres, y le puedo ofrecer una para su familia. Entonces, según me contó Ramón, la familia se mudó para una de las cabañas, y la mamá empezó a trabajar en la finca de don Franco, pero ahora como negra libre. Los hermanos de Ramón también empezaron a trabajar, y Ramón con el tiempo, pasó a ser la mano derecha de don Franco, viajando con él por todo el país. Por saber apostar y jugar sabía manejar la plata y contar muy bien, y don Franco le enseñó también a leer. Luego empezó a viajar solo, ya que con los años don Franco ya vendía ganado para otros países. Así fue que en uno de esos viajes Ramón conoció a su primera esposa, una mujer del sur de Colombia, y por ella renunció y se quedó aquí. Empezó a andar luego con su familia por todo el país, buscando tierra, y como la primera esposa tenía familia en Antioquia, por eso llegaron aquí. ¿Y él juega? ¿Pero qué juega?, interrumpió Ruth. Él sabe preparar una especie de bebidas con frutas, bebidas fermentadas. Él vende esas bebidas, y el dinero que gana de eso lo juega. Así es como ya ganó algunos caballos y animales, y ganó hasta zapatos para los muchachos. Con esta historia terminó el corto viaje de las 5 hermanas Álzate, que para ellas resultó muy lucrativo, ya que recibieron el dinero de la herencia. Ese lunes salieron de la casona, y Ramón junto con algunos trabajadores preparó los caballos para ellas, que ni los vieron llegar. Azucena y Elisa les prepararon además sus respectivos fiambres. Pero hasta ese último día, Elisa consiguió ver que a pesar de presenciar el cambio de la casona, y de escuchar los comentarios de los vecinos sobre Ramón, sus hijas continuaban juzgándolo solo por su color de piel. Ese día estuvieron cerca de él, y ninguna le dirigió palabra alguna. Pero lo que más la dejó decepcionada de sus 5 hijas fue el poco afecto que mostraron por Azucena. ¿Qué será de mi Azucena, con estas hermanas?, pensaba Elisa.